es una pandemia, si lo vemos de esa manera. Está en todo el mundo. Y ojo, la cifra, casos diarios, una cifra muy importante. El Perú pues no escapa de esta problemática, realmente. Hay zonas del Perú que son pues algo más complicadas en cuanto a la infección. En Lima, naturalmente, es una de las zonas más afectadas, conjuntamente con la zona de la selva. Entonces la problemática para nosotros también es muy importante. Pero hablemos sobre este virus, para entendernos. Primero, ¿por qué se le llama retrovirus? Cuando nosotros, o ustedes han visto en algún momento cómo se despliega el código genético, la cosa quedaba bastante clara. A partir del ADN se podía sintetizar cualquier elemento, proteínas básicamente, ¿no es cierto? Y estas proteínas hacen su trabajo dependiendo de qué es lo que se necesite. Cuando ocurre la transcripción de este código genético, generalmente es así. ADN, conformado por pares de base, lo que constituyen tripletes, codones. Sobre estos tripletes codones, sobre esta secuencia, es donde viene una enzima, la ADN polimerasa, que hace una copia y se transforma en un ARN mensajero. Este ARN mensajero sale hacia el citoplasma, encuentra un ribosoma y ahí se produce la lectura de este y se transforma en aminoácidos. La secuencia de aminoácidos determina una proteína, ¿no es cierto? Así de simple. Y ese es universal. Ocurre para los humanos, ocurre para los animales y cualquier especie. Es universal. Y se pensaba que el código genético tiene que ser así, definitivamente. Pero nos encontramos posteriormente con que, bueno, no era tan cierto. En la naturaleza se ve de que ese código genético puede ir en sentido inverso. ¿Qué significa? Que en lugar del ADN pasar a desplegar toda la información, podía suceder que a partir del ARN se transforme en ADN, lo cual en ese momento era impensado, pero sucedía. En los primeros organismos en los cuales se descubre que pasa este tipo de translocación, digamos así, se les conoce como la familia Retroviridae, que es un conjunto de virus, retro, hacia atrás. Entonces todos estos virus que pertenecen a esta familia tienen esta característica, van hacia atrás en lo que se refiere a la transcripción del código genético. Esta familia Retroviridae está compuesta por 3 subfamilias. La Oncoviridae, donde aquí encontramos algunos virus con características muy llamativas, son oncogénicos. ¿Qué significa? Que pueden provocar una neoplasia. Digo pueden porque mucho está asociado con el código genético. Hay que recordar algo. Nosotros somos genes más medio ambiente. Si tenemos el gen y estamos en el ambiente propicio, entonces el gen se expresa. Pero si tenemos el gen y no hay ambiente, el gen va a permanecer dormido. De igual manera, si no tenemos el gen, así estemos en el ambiente más nocivo, este gen no se puede expresar porque no lo hay. Entonces, en este caso, en esta familia Oncoviridae sucede eso. Estos virus provocan alteraciones genéticas que llevan a la formación de neoplasias. Aquí tenemos los famosos HPLB, virus linfotrópico humano, tanto 1 como 2, que provocan inicialmente la llamada parapesia. ¿Qué es eso? Simplemente es el adormecimiento de nuestras extremidades. A algunos nos ha sucedido, nos levantamos y encontramos que nuestro brazo está dormido, decimos, se durmió mi brazo, está calambrado, ¿cierto? No puede suceder, pero eso puede ser simplemente porque hay falta de circulación, por una mala posición al dormir. Pero en este caso, por la infección viral, sucede que eso es continuo y progresivo. Esa es la llamada parapesia tropical espasmódica. Pero, además de eso, pueden provocar ciertas leucemias y linfomas, que es lo más llamativo. Y este virus se transmite tan igual como sucede con el VIH. La otra familia es la Lentivirinae. ¿Y por qué lenti? De lento. Porque la infección es muy lenta y poco progresiva. Pueden pasar muchos años hasta que termine todo el suceso. Y aquí estamos con los virus del VIH.
Inicialmente a estos virus del VIH se les reconoció como parte de esta familia. Se le llamaba también virus linfotrópicos. El virus linfotrópico humano. Así se le dio el primer nombre. Pero luego ya tiene su propia familia, está dentro de la lentivirinae. Y tenemos la espumovirinae, que hasta la fecha no está asociado con patologías humanas. ¿Ven? Pero esta es la familia, ya sabemos por qué se le llama así. Retrovirus, van hacia atrás. De esta familia la que nos interesa en este momento es esta. Está conformada por los virus del VIH. Este es el virus del VIH. Pero vamos a verlo de este lado, acá. ¿Por qué? Hasta la fecha se conocen dos virus del VIH, el VIH-1 y el VIH-2. Pero ojo, eso no es tan cierto por si acaso, luego lo vamos a ver. En algún momento salió una publicación de que habían encontrado el VIH-3, eso no se ha podido comprobar. Seguimos estando con VIH-1, VIH-2, ¿sí? Pero luego vamos a ver que hay variantes. Ahora, es un virus. Y un virus sabemos que está conformado por un solo ácido nucleico. En este caso es ARN. Pero algo interesante, hay dos copias del ácido nucleico. En pocos virus sucede lo mismo. ¿Bien? Ahora, además de eso, tiene una nucleocápside que protege al ácido nucleico, tiene la llamada cápside y por encima tiene una membrana. Y esto es interesante, esta membrana. Y les voy comentando, esta membrana no es propiamente del virus, luego lo van a entender, y le sirve al virus para evadir una respuesta inmune. Básicamente esa es la estructura del virus. Ahora, diremos, ¿en qué se diferencia el VIH-1 y el VIH-2? ¿Es el mismo virus? Observen, la estructura es diferente. Hay proteínas que se encuentran en la membrana, proteínas que se encuentran en la nucleocápside, y además hay enzimas que están dispersas que van a ayudar a la replicación. Pero si vemos, las proteínas de la envoltura para el VIH-1 son muy diferentes a las del VIH-2. Entonces, estructuralmente hay diferencias, por si acaso. Algunos dicen que no, la diferencia importante de estos virus es que el VIH-1 es el más agresivo. La pandemia que tenemos en este momento prácticamente está dada por el VIH-1. Y el VIH-2, este se encuentra recluido en ciertas zonas de África. Hay casos esporádicos en otro lado del mundo, pero básicamente se encuentra en África. Bien, la infección es más agresiva, es más rápida, esta no, esta es mucho más lenta y muchas veces no llega a la fase final. Entonces clínicamente hay diferencias, pero más importante que son las diferencias estructurales, son diferentes, por eso que son dos virus diferentes. Entonces tenemos hasta el momento dos virus, VIH-1 y VIH-2. Su genoma, la parte genética del virus, ¿qué cosa es interesante de esto? Está constituido por un grupo de genes. De estos, los más llamativos son tres tipos de genes, el GAG, el POL y el EN. ¿Por qué? Porque estos son los que codifican para las proteínas que participan en causar la infección. Son las proteínas que participan en que la infección sea progresiva y son los que vamos a utilizar nosotros para hacer el diagnóstico. En forma las glicoproteínas de la envoltura, la GP120, que luego van a ver para qué sirve, y las 41, glicoproteínas, GP. ¿Bien? POL para las enzimas y GAG para los del centro, y core. Pero esos genes son los más interesantes del virus, que son iguales para el VIH-1 y el VIH-2, por si acaso. ¿Sí? Como ven ustedes, esos son los que codifican para todas las proteínas que van a ser interesantes para nosotros. Básicamente, tres genes: GAG, POL y EN. Muy bien. Ahora, les decía, dos tipos de virus, VIH-1, VIH-2, ¿no es cierto? Pero, ojo acá, VIH-1 lo vemos por ese lado, VIH-2 lo vemos por este lado. Observen que hay una distancia entre ellos. Cualquiera diría, bueno, VIH-1 y VIH-2 deben ser muy similares, ¿no es cierto?
Pero ojo, no es así. Miren en qué extremo está el VIH-1 y en qué extremo está el VIH-2. Y si nos damos cuenta, acá hay un virus también del VIH, el VIH simio, el SIDA simio, y este está más relacionado con los de acá. Es así que algunos dicen que este virus se inició en los monos. ¿Y de qué manera pasó el hombre? Atravesó la barrera de la especie, lo que pocas enfermedades lo hacen. Bien, diferentes teorías. Algunos dicen, bueno, hay una costumbre en África que los varones cuando llegan a cierta edad, que para considerárseles como parte de la tribu, como hombres, tienen que irse a una zona donde está habitada por puros monos, van simplemente con un machete, totalmente desnudos. Y la idea es que agarran a machetazos a los pobres monos. Cuando más monos matan, entonces mejor para ellos. Pero pues los monos se defienden, ¿no es cierto? Y muerden, y la sangre se mezcla. Entonces, una de las teorías es que aparentemente de esa forma se transmitió. Otra es que hubo pues casos de zoofilia, relaciones sexuales con estos monos. Y la otra teoría es que cuando se estaba produciendo una vacuna para la polio, esto se hace en cierto tipo de monos, el Macacus rhesus, y que estos monos que trajeron hacia Alemania para la producción estaban infectados. ¿Bien? Y ese suero que se utilizó para la producción de las vacunas llevaba el virus, y en el humano hubo cambios y se transformó en lo que se conoce como el VIH. Entonces son diferentes teorías, ninguna ha sido probada por si acaso, siguen siendo simplemente teorías, pero veamos que es bastante cierto que está más relacionado con el SIDA simio. Ahora, ¿qué tenemos por este lado? VIH-1, es un solo virus, pero por si acaso hay subgrupos. Esta es la parte interesante del virus. Dentro de los subgrupos que tiene este VIH, tenemos el grupo N, el grupo M y el grupo O, muy diferenciados. Muy diferenciados. ¿Qué significa? Y es lo que sucedía inicialmente. Cuando se idearon las pruebas para el diagnóstico del VIH, no se tenía en cuenta que habían diferentes grupos. Y fallaban. Algunas personas que estaban infectadas no eran detectadas. ¿Por qué? Porque estaban infectadas por el grupo O, de tal manera que las pruebas que estaban diseñadas para el M no lo detectaban, no lo reconocían. Grandes problemas en ese momento. Ahora sabemos que son 3 grupos diferentes. Y miren el M, una gran variedad de subgrupos. Y esos subgrupos van a seguir apareciendo. Luego vamos a ver por qué. Siguen habiendo variantes del VIH y van a seguir apareciendo. Y esto complica el diagnóstico. Y por el otro lado, bien distante, está el VIH-2. Entonces no son tan cercanos como parecería. Observen los subgrupos. Miren cómo están distribuidos en el mundo. Ahora, si se dan cuenta, en la zona de África casi están todos. Europa. ¿Sí? Casi todos. África lamentablemente ha salido siempre como conejillo de indias. Y ahí tienen todo tipo de enfermedades. Cuando se quiere estudiar alguna, es rara, van a África. Y ahí ya lo hacen. ¿Bien? Pero algo llamativo, observen acá, para nosotros, el que predomina es el B. Y el B está más asociado con las infecciones que se transmiten entre homosexuales. En cambio, los que se dan en la población heterosexual están sobre todo en esta zona. ¿Sí? B es menos frecuente que para nosotros. Ahora, ¿cómo sucede la transcripción? Hay que recordar algo. Los virus no están incluidos dentro de la clasificación de seres vivos. Los reinos, los 5 reinos de los seres vivos, ahí no están los virus. ¿Recuerdan cuáles son los 5 reinos? Primera, protista, animalia, plantae y fungi. ¿Cierto? Los 5 reinos. Ahí no están los virus. No se les considera como seres vivos.
¿Por qué? Para que sea un ser vivo, la característica es nace, crece, se reproduce y muere, ¿no es cierto? Sí, pues, pero estos por sí solos no se pueden reproducir, porque tienen un solo ácido nucleico. Es por eso que son parásitos obligados. Tienen que infectar una célula para poder replicarse, para completar la secuencia nucleótica. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es que sucede la infección? Otra cosa que creo que ya hemos mencionado muchas veces. Cualquier microorganismo, para poder infectar, lo primero que tiene que hacer es agarrarse. Si este microorganismo no se agarra, no va a producir la infección. Es lo primero. Entonces tiene que tener algo para agarrarse y tiene que tener algo de qué agarrarse, ¿no es cierto? Ese algo de qué agarrarse es lo que nosotros conocemos como receptor. Entonces, un virus para infectar, la célula tiene que tener un receptor y este ser específico para el virus. No vemos, por ejemplo, que haya una gripe intestinal, ¿no es cierto? Nadie creo que ha tenido una gripe en el intestino o en el estómago. Algunos dicen, se me enfrió el estómago. Bueno, pues eso no es una gripe. No existe. ¿Por qué? Porque el virus de la gripe tiene como receptor a las células del epitelio respiratorio. ¿Sí? Estas células de epitelio tienen un receptor que es el ICAM. El virus solamente puede sujetarse de este ICAM. Lo mismo sucede con el VIH. El VIH, para poder sujetarse de la célula, esta célula tiene que tener un receptor. Y el receptor principal es el marcador CD4, la proteína CD4. ¿Se acuerdan quién tiene el CD4? Los linfocitos T, pero un tipo de linfocitos T. Los helper. ¿Sí? Los llamados CD4 son los helper. Y miren la importancia que tenía el helper. Y el receptor principal es el CD4. Ojo, pero solo el linfocito T, el helper, no es el único que tiene CD4. Los macrófagos también tienen CD4. Y todas las variedades de macrófagos, por si acaso, también lo tienen. Pero ojo, principal receptor, CD4. Entonces aquellas células que tienen el CD4 son factibles de ser infectadas por el virus. Hay otros correceptores, los llamados receptores de quimiosinas. ¿Qué cosas son? Son unas sustancias que ayudan a sujetar al virus. Luego lo vamos a ver. Pero entonces se necesita el receptor y se necesitan los correceptores. Si no hay, no puede infectar. Es la idea. ¿Bien? Muy bien. Entonces esta célula tiene el receptor y el virus se fija al receptor. Una vez que se fijó, se produce una fusión entre la membrana del virus con la membrana de la célula. Se fusionan. Y entonces el ácido nucleico, en este caso el ARN, ingresa. Pero como ARN es complicado, recuerden el código genético, no podría darse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Este virus, dentro de su estructura, ¿se acuerdan que habían enzimas? Hay una enzima, la llamada transcriptasa reversa. Y esta enzima es la que hace posible que el código genético vaya hacia atrás. Entonces, a partir de ARN, se forma una copia de ADN. Eso hace la transcriptasa reversa. Y una vez que tenemos ahora ADN ya viral, ¿sí? A esto se le conoce muchas veces como provirus, se hacen las copias de ADN, se completa. Recuerden que el ADN tiene una doble hélice, ¿no es cierto? Se completó. Y una vez que se completó, ahora va y se inserta en el ADN de la célula. Y para eso lo hace gracias a otra enzima, la llamada integrasa. Esta enzima permite que el ADN viral se inserte en el ADN de la célula. Ya está dentro y entonces ahora se hace dueño del comando genético y ordena a esta célula que empiece a formar gran cantidad de proteínas virales y se forman todas las proteínas virales. Una vez que ya tenemos esa cantidad de proteínas virales, ahora empiezan a ensamblarse los virus. Y para eso necesitamos otra enzima, la proteasa. Esta proteasa hace que los virus ahora sí
están listos para salir, ya están ensamblados. Nuevo virus. Y estos nuevos virus, para salir, ojo, lo que uno pensaría es que la célula estalla, se rompe, y todos los virus salen a infectar. En este caso no sucede. Este virus empieza a empujar, miren, empuja y empuja, quiere salir. Miren, se le forma un chichón, ¿sí? Pero ojo, interesante, miren, ¿eh? Se forma el chichoncito, pero miren la membrana de la célula, sigue recubriendo al virus. Y cuando este virus sale, esto se llama protrusión, cuando este virus sale, miren, sale y ¿qué tiene alrededor? La membrana de la célula. Es un virus con membrana y la membrana le pertenece a la célula. Y saben ustedes que el sistema inmune reconoce lo propio, ¿cierto? ¿Y esto de quién es? Entonces hace complicado que el sistema inmunológico reconozca el virus. ¿Se dan cuenta? Es una de las razones por la cual no podemos erradicar la infección. Una de las razones por la que no se puede erradicar la infección. Recuerden ustedes que cuando nos infectamos por una bacteria, le ponemos antibióticos y matamos a la bacteria, ¿cierto? No sucede con los virus, por si acaso. Cuando nos infectamos con un virus, no lo matamos. No hay antibióticos. Entonces, ¿cómo termina la infección viral? Cuando nuestro sistema inmune reconoce el virus y lo vence, entonces se acabó el problema. Si nos da una gripe fuerte, tenemos que continuar con nuestra gripe. En algún momento va a terminar, pero en caso no tomo analgésicos, claro, son paliativos, pero no hacen nada para el virus. Bien, entonces miren, este es el ciclo de la replicación del VIH. Y ojo, interesante, para que suceda esta replicación, 3 enzimas son importantes, ¿no es cierto? Tenemos la transcriptasa reversa o inversa, como quieran llamarle, tenemos la integrasa y tenemos la proteasa, 3 enzimas. Pero además de eso, importante también, el receptor. Tiene que haber receptor. Si no hay receptor, no hay infección, ¿no es cierto? Pero además del receptor, hay 2 correceptores, los llamados receptores de las quimiosinas, que luego lo vamos a ver. ¿Sí? Cuando ustedes dirán, qué interesante tienen estos correceptores. Entiendan algo. Si este fuera el CD4, ¿sí? Los receptores de quimiosinas están así. No les hago cachitos, así. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando viene el virus para poderse fijar tiene que quedar aquí, de tal manera que los receptores ayudan a sujetar al virus, así. ¿Qué pasaría si no hay estos receptores? Entonces el virus, miren, se cae, no se puede fijar. ¿Se dan cuenta? Entonces no solo el CD4, sino también los correceptores, los receptores de quimiosinas. Y eso se dieron cuenta en algún momento. ¿Qué sucedía, por ejemplo? Se encontró a una persona, un varón. Su esposa había muerto de SIDA. Es más, este tipo era drogadicto, promiscuo, relaciones con prostitutas, con homosexuales, algunas prostitutas infectadas, homosexuales que habían muerto de SIDA, pero este tipo no estaba infectado. Se pensó que de ahí estaba la solución, que se había encontrado la cura para el VIH, y se le empieza a estudiar. Pero lo que sucedía es que este tipo tenía un desorden genético. ¿Qué pasa? No formaba receptores de quimiosina. Qué suerte la de él. Al no tener los receptores no podía ser infectado. Al menos por vía sexual, ¿no? La otra vía no se sabe porque a nadie se le ocurrió meterle el virus. Pero por vía sexual no podía ser infectado. ¿Okay? Y hay muchas personas que tienen ese desorden genético. Pero no hagan la prueba, por supuesto. Vas a hacer un conejillo de indios. Bien, entonces, así sucede la infección. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ojo. Luego van a ver ustedes que, si entienden esto, entienden cómo se está tratando en este momento el virus. Porque lo más sencillo, si el virus necesita para replicarse 3 enzimas, actuemos sobre las enzimas.
Si el virus necesita para replicarse un receptor, actuemos sobre el receptor. Y la terapia en este momento se basa en ello. Targeting HIV replication. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4 positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has 2 catalytic domains, the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating 2 sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. 2 viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process. Entry into the host cell can be blocked by fusion inhibitors, for example. Inhibition of reverse transcriptase by nucleoside inhibitors or by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors is part of standard antiretroviral regimens. The action of integrase can be blocked.
protease inhibitors are also part of standard antiretroviral therapy. Each blocked step in viral replication is a step towards better control of HIV disease. Es importante, no solo el CD4, sino los receptores de quimiosinas. Estos receptores de quimiosinas son dos, CXCR5 y CXCR6, son los dos receptores de quimiosinas. ¿Quién lo tiene? Depende, si es linfocito CD4 o si es un macrófago. ¿Sí? Cada uno tiene un correceptor diferente, luego lo van a entender. Ahora, hemos visto también que es muy importante la glicoproteína de la membrana, sobre todo las 120 y las 41, ¿no es cierto? Que son las que producen la unión entre el virus y el receptor CD4. Si no hay la glicoproteína, tampoco produciremos infección. Ok, listo. Cuando se produce la infección por el VIH, ustedes se han dado cuenta también, la replicación es muy rápida, es la más alta que hay. De todos los virus, es la que tiene una más alta tasa de replicación. 10 billones diarios. Pero esa alta replicación que tiene lleva a errores. ¿Recuerdan ustedes qué cosa es una mutación? Vimos hace un momento que para que haya una expresión del código genético, una enzima, la DNA polimerasa, va pasando y va copiando los tripletes o codones, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede. Si tuviéramos una secuencia de tripletes, 1, 2, 3, 4, 5, de tal manera que cuando viene la enzima, copia estos en ese orden. La proteína que se forma siempre va a ser la misma. Pero ¿qué sucedería si es que esta enzima se equivoca? Y en lugar de pararse en el 1, inicia en el 2. La proteína ya no es la misma, ¿cierto? Eso sucede con el VIH. Esta alta tasa de replicación hace que se equivoque muchas veces, de tal manera que el virus que entró es diferente al virus que sale. Tiene una alta tasa de mutación. Ojo, importante. Inicialmente es reconocido el virus por el sistema inmune, pero este nuevo virus que sale es diferente, el sistema inmune ya no lo reconoce. ¿Se dan cuenta? Además de la membrana que servía para evadir al sistema inmune, la mutación hace que tampoco sea reconocida por el sistema inmune. Y lo otro, recombinación. ¿Qué significa? Podemos ser infectados por dos tipos diferentes de virus. ¿Han visto que hay subtipos? ¿Sí? Se infectó con un virus. Sí, pues, pero cambió de pareja. Y su pareja está infectado por un virus diferente, que también la va a infectar a ella. Y se encuentran dos virus VIH diferentes. Y entre ellos hay una recombinación. De tal manera que tienen un virus diferente, un virus nuevo. Además de la mutación, hay una recombinación. Y eso hace que sigan apareciendo nuevos subgrupos. Yo les decía, esto es lo que tenemos, sí, pero espérense que están apareciendo más. Y eso complica el diagnóstico y complica el tratamiento. Por ello que hasta la fecha no hay una vacuna para el VIH, por todas estas complicaciones. Ahora, ¿dónde encontramos al virus infectando células? ¿Cuáles las que tienen receptores? Ah, muy bien. Pero hay que recordar que hay lugares de nuestro